Ya dice que está a punto de comenzar. Ya. Listo. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, nosotros vamos a empezar con esta clase que es el análisis de la película. Tenemos que hablar sobre Kevin, es la segunda evidencia. Y bueno, estamos aquí mis compañeros Mario Anthony, Edgar Botello, Alexa Cecilia, Andrea Lucía, María Ángela, Carlos y yo, Alejandra Cárdenas. Bueno, vamos a hacer, analizamos la película y vamos a hacer como si fuera una consulta, viendo el lado psicológico y psiquiátrico de Kevin. Bueno, tenemos que la ficha de identificación, Kevin se llama Kevin, de 17 años, de sexo masculino. Y bueno, el motivo de consulta, si viniera a consultar, pues sería trastorno de conducta y homicidios múltiples. Y bueno, de antecedentes en la película no se nos menciona algún antecedente de la mamá o del papá que tuvieran un trastorno, alguna conducta, pero bueno, Kevin empieza bueno, desde bebé, vemos como él lloraba mucho, tiene dificultad también para conciliar el sueño y también estaba muy irritable. Después, cuando él va creciendo, vemos que se retrasa con empezar a hablar, también tiene dificultad en el control de los esfínteres y también lo llevan al médico y el doctor da el diagnóstico que tiene hipotonía. También tiene actitudes oposicionistas y de rechazo a su madre, tiene manifestaciones tempranas de agresividad con el entorno y tiene también dificultad para hacer amigos. De hecho, en la película la mamá le pregunta que si tiene amigos y él dice que no necesita amigos. Después dice que manifiesta una relación opuesta con las figuras parentales, ya que con la mamá parece tener un cierto rencor, es agresivo, siempre está enojado, distante, y con el papá siempre está feliz, tiene una relación cercana. Y bueno, al nacer su hermana menor, cuando él tiene aproximadamente 8 años de edad, le tiene un rechazo no sé si es nos muestra un sentimiento como de celos. Y a raíz de esto empieza a agredir a la hermana, también a manipularla y pues haciendo el resto de la película, como vemos hasta el final, pues llega hasta el homicidio. A la edad de 16 años, Kevin planea y comete asesinato con algunos de sus compañeros de la escuela, de su padre y de su hermana, por medio del disparo de flechas a cada uno de ellos. Bueno, vamos con la exploración del estado mental. Alejandra, silencio el micrófono, por favor. Así. Es que se escucha eco. Ahí está. Bueno, esto es lo que nos concierne a final de cuentas. Empezamos con el aspecto y la actitud del paciente, que pues bueno, tiene edad aparente a la cronológica, higiene adecuada, vestimenta adecuada también para la situación, pero presenta una actitud no cooperativa y retadora, más que nada con su mamá. Y bueno, tiene fases inexpresivas y despreocupada a lo largo de la película. Únicamente utiliza fases pues más, digamos, más felices o más contentas cuando las quiere usar a su favor para manipular a las personas, como se presenta en varias situaciones durante la película. En cuanto a la conciencia y la orientación, bueno, el paciente no tiene ningún problema con esto, lo vemos que está alerta y bien orientado en sus 3 esferas a lo largo de toda la película. Bueno, en la posición pensamiento y habla se encuentra en una posición libremente escogida, pero bueno, aquí le ponemos cerrada la conversación porque básicamente a lo largo de toda la cinta se nota que pues no quiere hablar, pues como lo mencioné ahorita, más que nada con su mamá, que es con quien más se está interactuando, con quien más lo vemos interactuar a lo largo de la película. Tiene pensamiento alterado, de contenido violento e incluso llega al homicidio ya al final de la película, como ya lo mencionamos. Y bueno, lo más importante en cuanto a esto es que nos muestra remordimiento de todos los actos que ha realizado, ya sea de estos homicidios o de las manipulaciones que hace para obtener lo que quiere. Y bueno, la velocidad del habla es un poco lenta, pero pues considero que no es realmente de importancia. En cuanto al estado de ánimo y afectividad,
el paciente se encuentra notablemente irritable y con afectividad inapropiada, se ríe de situaciones o hechos que no causan gracia o en los que perjudica a otras personas, como ya lo mencionamos. Y bueno, a lo largo en general de toda la película, desde pequeño hasta ya la edad de adolescente, se nota apático y pues no responde a las muestras de afecto de parte de su familia, más que de su mamá y de su hermana, que se quieren ver más afectivos con él, pero pues él no muestra respuesta. De problemas de memoria, pues bueno, el paciente no parece tener ningún problema, ni de alteraciones neurovegetativas. Bueno, el contacto visual es un poco evitativo, trata de no ver a las personas en general. Y bueno, recalcando un poquito también lo anterior, pues el humor no es el acorde a lo esperado, ya que le es divertido la crueldad hacia otros e incluso hacia los animales, como lo vemos en una parte con la mascotita de la hermana. Y bueno, disfruta viendo el malestar, pues más que nada igual de su hermana y de su mamá. No suele causarle malestar a su papá porque pues básicamente lo está intentando manipular a lo largo de toda la película. Entonces, bueno. Y bueno, el resto de los parámetros como la atención, concentración e inteligencia, pues realmente no parecen estar afectados, pero no se nos responde. En una parte de la cinta, pues como que él intuye que la mamá le va a preguntar que cómo le va en la escuela y así, pero pues él se muestra muy evitativo y muy apático ante esto. Y bueno, no parece tener ni refiere tener alteraciones sensoperceptivas. Bueno, en el diagnóstico presuntivo nosotros pensamos que es el trastorno de conducta de inicio en la infancia con emociones prosociales limitadas grave, ya que pues la película empieza desde que él nace hasta los 15 años donde él comete pues los asesinatos. Entonces en ese periodo de tiempo nosotros como es un niño decidimos que es el trastorno de conducta. Es un patrón de problemas conductuales en niños o adolescentes y se considera un precursor de trastorno de la personalidad antisocial en el adulto. Los niños en especial difíciles pueden designarse además con emociones prosociales limitadas con base en sus síntomas, que es un equivalente a un adulto con psicopatía. Es una forma extrema de trastorno de personalidad antisocial que se vincula con comportamiento insensible y ausencia de remordimiento. Para poder diagnosticar el trastorno de la conducta se necesitan 3 criterios de los 15 del DSM-5. Aquí subrayé en rojo cuáles son los que nuestro paciente Kevin tenía positivos. A menudo acosa y amenaza o intimida a otros. Ha usado un arma capaz de causar daño físico o grave a otros. Ha ejercido crueldad física en personas. Ha realizado crueldad física en animales. Y a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones. Y pues estos son los otros puntos. Y los criterios tienen 4 dominios principales de conducta relevante: la agresión hacia personas y animales, destrucción de bienes ajenos, falsedad o robo, violaciones graves de las reglas. Los individuos que manifiestan esta conducta delictiva se clasifican además en 2 subtipos. El tipo de inicio en la niñez comienza antes de los 10 años de edad y tiene un pronóstico más reservado, mientras que el tipo de inicio en la adolescencia comienza después de los 10 años y suele tener mejor pronóstico. También suelen tener ausencia de remordimiento o culpa. No se considera malo o culpable cuando hace algo indebido y el individuo muestra ausencia general de preocupaciones por las consecuencias negativas de sus acciones. No siente remordimiento tras dañar a alguien o no le importan las consecuencias de romper las reglas.
Ya, disculpa, es que me sacó la reunión. Si quieres, pon la anterior. Bueno, continuando con los diagnósticos diferenciales, nosotros consideramos principalmente dos, debido a que desde el inicio de la película Kevin nos muestra diferentes conductas que nos hacen pensar que lo podemos clasificar dentro de algunos otros trastornos. ¿Puedes dar la siguiente? Como principal tenemos el trastorno negativista desafiante, que de acuerdo a los criterios del DSM-5, pues Kevin presenta un patrón de estado de ánimo airado, irritable, conducta argumentativa desafiante o vengativa, que duran menos 6 meses. Kevin presenta a lo largo de toda la película, evidenciando por lo menos 4 síntomas de cualquiera de las siguientes categorías y exhibidos durante la interacción con al menos un individuo que no sea pues un hermano. En cuanto al estado de ánimo airado o irritable, Kevin presenta el punto 2, que a veces está sensible o se molesta con facilidad. El punto 3, que en ocasiones está airado y resentido. En cuanto a la conducta argumentativa y desafiante, discute a menudo con figura de autoridad. Generalmente, pues desde el principio discute, bueno, cuando inicia su adolescencia siempre se le ve discutiendo con su mamá. A veces desafía de manera activa, que esto se ve desde el niño, desde conductas desafiantes de rayarle sus cosas personales, la manera en que no va solo al baño. En cuanto al punto 6, con frecuencia molesta a otros de manera deliberada. Siempre tenía conductas de molestar a su hermanita y culpa a otros de sus errores o mala conducta. Y en vengativo ha sido rencoroso vengativo al menos 2 veces en los últimos 6 meses. Kevin se ha visto a lo largo de toda la película como rencoroso y vengativo hacia su madre. Y este trastorno no lo clasificamos aquí porque, o sea, puede que Kevin sí lo tenía desde chiquito, pero basándonos en Kevin como paciente, si nos llega a la consulta ya después de haber cometido todos los actos de homicidio, las conductas en los trastornos negativos desafiantes no suelen ser peligrosas o ilegales. ¿Puede dar la siguiente? Y el otro trastorno es el explosivo intermitente, que de acuerdo a los criterios del DSM-5 se clasifica cuando tiene explosiones conductuales recurrentes que presentan incapacidad de controlar impulsos agresivos y se manifiesta por cualquiera de los siguientes: agresión verbal, berrinches, insultos, discusiones o peleas verbales, agresión física contra bienes ajenos, que es cuando ya le rayó todos los mapas que tenía su mamá. Animales, pues no muestra como tal la película, pero podemos sospechar que atentó contra el conejo que tenía su hermanita. Y otros individuos, pues también no lo muestra la película, pero podemos también sospechar que influyó en el accidente del ojo de su hermana. Y no clasificamos que Kevin esté dentro de este trastorno porque la agresión física se considera que no causa daño o destrucción de bienes ni lesión física a animales u otros individuos, y pues sí lo causó. Hablando del tratamiento, bueno, iba a depender principalmente de varios factores, principalmente la edad del niño, los síntomas de presentación, la magnitud de la comorbilidad, la disponibilidad de si había apoyos o no en su familia, activos intelectuales y sociales del niño. En casos leves se podría emplear prácticamente solamente pura terapia individual y familiar, ya sea mediante apoyo parenteral, apoyo familiar, apoyo grupal o apoyo requerir pues la extracción del niño de la casa y colocarlo en una casa grupal o en un centro de atención juvenil. También se podrían emplear técnicas de crianzas más eficaces hacia los padres.
el libro mencionaba que actualmente no hay como tal así fármacos para el manejo de los trastornos de solamente que se debería tener bastante precaución con ese tipo de, principalmente por sus efectos adversos, que son pues graves. Ya en resumen, para ir concluyendo nuestra presentación, tenemos que Kevin es un adolescente que desde su infancia ha mostrado repetidos atentados contra las personas que lo rodean, particularmente contra su madre, y así como un comportamiento de apatía y resentimiento también desde su infancia, como por ejemplo al rechazar los intentos de su madre de identificarse con él mediante el juego, mediante enseñarle a contar, a hacer sus tareas, y se ha visto responsable de varios actos, tanto entre comillas inocentes, como por ejemplo manchar los mapas de su mamá, lanzarle la comida, arruinar su computadora con un virus, hasta pues actos mayores, como por ejemplo el atentado que hizo contra sus compañeros de su escuela con flechas, y pues también el asesinato de su padre y de su hermana menor. Con todo esto, pues ya concluimos que tiene rasgos compatibles con el trastorno de la conducta de inicio en la infancia con emociones prosociales limitadas grave, ya que pues como se mencionó anteriormente, muestra criterios como por ejemplo que a menudo acosa, amenaza e intimida a otras personas, que ha usado armas capaces de causar daño físico a otros, ha ejercido crueldad física en personas, en animales, que a menudo miente para obtener bienes o favores o evitar obligaciones y que hace berrinches desde antes de los 13 años de edad. Y pues para designar el trastorno de conducta como con emociones prosociales limitadas, también se toman en cuenta estos otros puntos. En particular, vemos que muestra la ausencia de remordimiento y de culpa, como se expuso anteriormente. Ok, y para el seguimiento de Kevin existen diferentes factores pronósticos que pueden presentar una probabilidad para que tenga un patrón perdurable o no tenga una mejoría clínica de sus características. Cabe mencionar que en general del 40% de los niños al 25% de las niñas con trastorno de conducta pueden llegar a clasificar posteriormente en un diagnóstico de trastorno antisocial. Entonces, en el caso de Kevin, él presenta emociones prosociales limitadas, tiene un inicio en la niñez antes de los 10 años, incapacidad de formar relaciones e interiorizar normas sociales y un estado actual grave, dado por el asesinato y lo que cometió. Todo esto en conjunto crea factores que para presentar una mayor probabilidad de tener un patrón perdurable de conducta antisocial. Aquí tenemos este esquema para ilustrar el tratamiento. Para el tratamiento, como se mencionó antes, es muy importante identificar las posibles comorbilidades que puedan coexistir con este trastorno. Es muy común que también exista TDAH u otros trastornos del estado de ánimo o de ansiedad, y es muy importante identificarlos para así poder darle un tratamiento individualizado al paciente y apropiado. Pero pues en este caso fue un trastorno de conducta aislado. Aquí divide el tratamiento para el trastorno de conducta sin emociones prosociales limitadas y con emociones prosociales limitadas. La base de ambos es básicamente la terapia a los padres, el manejo parental, también con entrenamiento para manejar una manera más apropiada a su hijo, así como entrenamiento en las habilidades del hijo, pero tiene la diferencia de que la terapia para los niños con trastorno de conducta con emociones prosociales limitadas, como el caso de nuestro paciente, también aquí se enfoca en
en promover las habilidades de empatía del niño. Y tenemos también, como ya se exhibió anteriormente, que no suele usarse medicación si no existe una comorbilidad, pero en pacientes que no responden a la terapia, algunos psiquiatras suelen optar por el uso de medicación como antipsicóticos de segunda generación, psicoestimulantes, o sí, pero pues realmente no se usa mucho en la actualidad. Y algo que nos pareció interesante agregar es que le espera a un paciente con trastorno de la conducta a futuro si no se emplea un tratamiento adecuado. Como vemos, la comorbilidad mayormente asociada es el TDAH. Sin embargo, puede desencadenarse en muchísimas cosas a lo largo de su vida. Aquí vemos varias de las que pueden aparecer, como mortalidad prematura, problemas de salud físicos debido a obesidad, a descuidos, uso intenso de alcohol, nicotina o sustancias de abuso. También puede empezar a mezclarse con depresión, ansiedad, estrés postraumático por las cosas que puede llegar a ser, como lo mencionábamos, TDAH, comportamiento criminal, arrestos, encarcelación, rechazo de la gente alrededor de él, entre otras cosas. Entonces, con esto queremos recalcar la importancia de diagnosticar adecuadamente los trastornos de la conducta y tratarlos de la misma forma, para evitar todo esto que podemos encontrar en este gráfico y aumentar la calidad de vida en el paciente y en sus familiares. Estas son las referencias que usamos para la elaboración de esta presentación y le agradecemos mucho su tiempo.